Buenas noches, muchas gracias por asistir a esta conferencia Desarrollo Humano Informacional, las tecnologías digitales y las desigualdades sociales, que se está realizando en el marco de las celebraciones del 40 aniversario de la Maestría Centroamericana en Sociología, que como ustedes saben tiene variadas actividades para el conjunto de la semana. Mi nombre es Allen Cordero Ulaque, soy director de la Escuela de Sociología y también del Comité Asesor de la Maestría Centroamericana en Sociología, y he sido profesor del curso de Estructura Económica y Social de Centroamérica, como de unas 3 promociones de la maestría, de las últimas promociones. Tenemos el honor de tener como conferencistas a Ana Laura Riboa, que le agradecemos mucho que viniera desde su país, Uruguay, a estas actividades, y pues que le da un realce muy especial la doctora Ana Laura, y parte de su doctorado, el máster, por el programa de doctorado sobre Sociedad de la Información y el Conocimiento por la Universidad Oberta de Cataluña, España, licenciada en Sociología por la Universidad de la República de Uruguay, e investigadora y docente del Departamento de Sociología, donde coordina el grupo Oberta TIC. También es integrante del Sistema Nacional de Investigaciones de Uruguay y, pues, de manera muy importante, es la actual presidenta de la Asociación Latinoamericana de Sociología, ALAS, con la que tenemos bastantes experiencias de trabajo muy importantes para nosotros. Con investigaciones, conferencias y cursos de grado y posgrado en universidades e instituciones académicas nacionales e internacionales, así como variadas publicaciones en temas de inclusión digital, desarrollo humano, informacional, desigualdades digitales y tecnologías digitales en educación. Y Ana Laura va a compartir con nuestro querido profesor de la Escuela de Sociología y de la Maestría en Sociología, PhD, de la Universidad de Edimburgo, Escocia, profesor de la escuela e investigador en las áreas de industrias culturales, tecnología y cultura digital. Y sin más, entonces, empezamos con la presentación de Okay. Muy bien, perfecto. ¿Cuál está acá? Sí. Perfecto. Bueno, ¿cómo están? Qué bueno, qué dicha. Yo soy, a mí apenas se me pidió, ¿verdad?, precisamente hacer una pequeña reflexión, ¿verdad?, con relación al desarrollo informacional y las desigualdades sociales que vivimos en las sociedades contemporáneas. Y bueno, a mí pensé que era adecuado, sobre todo pensando, ¿verdad?, un poco en el tema de la colega Laura, que va a tocar más adelante, generar una pequeña reflexión sobre las narrativas oficiales sobre el desarrollo y las tecnologías informacionales, al menos cómo es que se ha venido planteando, ¿verdad?, desde los principales entes y organismos internacionales que son los que van a influenciar las agendas de desarrollo informacional en países en vías de desarrollo. Entonces, como parte de los retos que tienen a plantearse en las sociedades altamente tecnificadas, siempre se presenta la incógnita del desarrollo promovido por las nuevas tecnologías de la información y comunicación.
Tal y como planteaba Castells hace mucho tiempo, la generación, procesamiento y transmisión de la información son fuentes fundamentales de productividad y poder, por lo que la exclusión de los países de estos desarrollos tecnológicos vendrían acompañados del desarrollo económico en un contexto de redes de producción global e informacional. En este contexto, es inevitable que nos problematicemos un poco sobre la relación entre el cambio tecnológico y el desarrollo económico que han informado la liberalización de mercados e integración de las economías nacionales al reciente capitalismo globalizado. Al respecto, propongo reflexionar sobre el discurso oficial de grandes organizaciones internacionales e instituciones públicas, así como los grandes problemas y limitaciones que encuentran a nivel práctico, reflejado en un desarrollo deficiente de la sociedad y la economía informacional. Sitúo la reflexión principalmente desde la experiencia costarricense, la cual es una experiencia nacional que reverbera con otras experiencias a nivel regional. Entonces, ¿de dónde provienen las ideas que influyen en las políticas públicas orientadas al desarrollo de los sistemas de tecnología informacional? Estas ideas son articuladas desde grandes organismos internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano para el Desarrollo, así como iniciativas promovidas por las Naciones Unidas, los foros internacionales organizados por las Naciones Unidas, que han coalescido en un programa llamado ICT4D o Tecnologías TIC para el Desarrollo, propiamente. Estas organizaciones han logrado influir en la generación de las políticas públicas y desarrollo de los estados latinoamericanos. Se caracterizan por autodenominarse bancos de conocimiento, generando las ideas que pretenden informar agendas nacionales de desarrollo. Y esta es una visión que caracterizo de tecnocéntrica y determinista, postura que la socióloga Sally Wyatt define como, primero, la creencia que el desarrollo tecnológico toma lugar fuera o aparte de la sociedad, siguiendo una lógica interna, especial y científica que genera más eficiencia. Y segundo, el cambio tecnológico produce o determina el cambio social, generando progreso a su paso. Así, estos planteamientos tienden a converger en un tecno-optimismo donde el desarrollo, difusión e implementación de las TIC traerá prosperidad y riqueza a los países. En el caso del ICT4D, en su primer manifiesto de 1998, se delinea una concepción de TIC como vehículos que literalmente entregan desarrollo, asumiendo esa concepción tecnodeterminista al punto de subsumir los factores socioeconómicos, políticos, culturales e institucionales que moldean la historia del cambio tecnológico y su implementación. Las promesas que ellos revelan llegan a ser formuladas dentro de un discurso general de modernización y desarrollo basado en el presupuesto que la falta de conocimiento es parte responsable del desarrollo insuficiente y que, como evidencian Sharaway y Wild en el 2000, que las nuevas tecnologías transfieren eficientemente flujos de conocimiento e información comodificada de un lugar a otro. Por otra parte, el reporte de desarrollo mundial en los años 90 por parte del Banco Mundial enmarcaba una nueva sociedad basada en la información, el conocimiento y la innovación desde una perspectiva liberal. El conocimiento es visto como algo puro y ampliamente disponible en los países más ricos. Las nuevas TIC ofrecen posibilidades sin precedentes para difundir el conocimiento a los países en desarrollo, mejorando la calidad de vida de sus ciudadanos y comunicación interinstitucional, abriendo principalmente nuevas fuentes de ingresos, así como espacios para compartir conocimiento entre gobiernos y organizaciones no gubernamentales. Así enmarcado, el tecnooptimista Banco Mundial expone que los tres medios que garantizarían la transferencia de conocimiento eran un régimen abierto de mercado, inversión extranjera directa y el licenciamiento de tecnologías. Detrás de estas estrategias se encuentra el presupuesto que las empresas innovadoras, al instalarse en cada país, iniciarían un proceso de transferencia de conocimiento. Los gobiernos tendrían solamente la responsabilidad de asegurar las condiciones ideales para favorecer las relaciones de mercado, las cuales a su vez serían los vehículos de esta transferencia. Bajo esta perspectiva, el informe argumentaba que la participación de los países en desarrollo en los mercados tecnológicos y las transferencias realizadas allí llevaría a un crecimiento suficiente del PIB para generar el desarrollo tan deseado de estos países. Por mientras, el banco se mostraba incrédulo ante políticas de redistribución del ingreso e incluso insensible a las brechas sociales y desarrollo institucional que afecta la pretendida eficiencia de esta transferencia tecnológica. Esta postura es bien conocida.
pues sus presupuestos convergen en el discurso técnico y cientificista de la modernidad capitalista, y que encuentra en un antecedente próximo en la escuela de la modernización de los años 60. Una muestra de estos planteamientos los encontramos en los trabajos de Jameson y McCanny de 1970, donde interpretaban el desarrollo en radiocomunicación como la llave para el desarrollo de los países de renta baja, al ser motivados a participar en literatura o campañas de inmunización, proveerles información, educarlos y decirles qué hacer. Este tipo de interpretaciones concuerdan con los actores bajo análisis, en que la condición de desigualdad entre las economías globales está en la falta de conocimiento e información, y que este conocimiento es inherentemente beneficioso para sus receptores. La única diferencia que tendría este discurso modernista con el discurso del BID, el BM y el ICT4D es el papel central que se le otorgaba al Estado desarrollista en la época, que es una postura que, como plantea Scheck, tiende a borrar las diferencias entre motivar y dirigir a personas a participar en programas de desarrollo. Evidentemente, el Banco Mundial va a cambiar esta percepción, ¿verdad? Y va a entregar, ¿verdad?, la responsabilidad de la distribución tecnológica y la transferencia de conocimiento a los mercados, libres mercados. Bajo estas ideas, las relaciones de mercado se convierten en el mecanismo de distribución y transferencia tecnológica. Los flujos de inversión extranjera directa hacia países en desarrollo y apertura económica en los 90 quedan técnicamente justificados como los mecanismos que llevarán las nuevas tecnologías a estos países, así como empleos más calificados y mejor pagados. Por ejemplo, aunque el acceso a carreras técnicas permitió el surgimiento de las primeras empresas de servicios digitales en Costa Rica a finales de los 80, desde sus inicios la mayor parte de la participación se daba por medio de I+D, a través de las acciones del CINDE, famoso think tank creado por la agencia USAID en esa época. Por supuesto, la llegada de Intel a país en los años 90 sería prácticamente el gran evento, ¿verdad?, que iniciaría una aparente siliconización, ¿verdad?, de Costa Rica, que todavía estamos esperando muchas personas. Y que de hecho es un discurso, ¿verdad?, general en América Latina. Es decir, uno va a Perú, decide Perú digital, Chile, Chile digital, todo el mundo digital, ¿verdad? El modelo de desarrollo, este primer esfuerzo en nacionalizador que los estados latinoamericanos llevaron a cabo en pos de una sociedad informacional implicó la transformación de sus economías primariamente agroindustriales, algunas en contextos políticos y económicos sumamente difíciles. Bajo esta perspectiva, en Costa Rica se le daba la bienvenida a la nueva inversión extranjera directa en forma de plantas de manufactura de alta tecnología, expansión de los nuevos mercados de telecomunicaciones, así como una economía de servicios subcontratados u offshore por firmas transnacionales. Evidentemente, como sabemos muy bien de la historia costarricense, ¿verdad?, esta apertura de telecomunicaciones se fue retrasando, ¿verdad?, hasta que se logró, ¿verdad?, abrirse en el 2009 con la implementación del PDC. Este modelo de desarrollo, basado exclusivamente en la inversión extranjera directa, ha generado procesos de aprendizaje formal de empleados para compañías transnacionales, dejando a la industria local de las TIC lidiar con sus destinos económicos, los cuales, condenados por la falta de capital financiero, social e institucional, encuentran sus posibilidades de innovación o generación de propiedad intelectual altamente reducidas. Y recuerdo y enfatizo que prácticamente la nueva economía digital, la economía informacional, se basa precisamente en la compra y venta y capitalización de propiedad intelectual. Si no hay propiedad intelectual, ¿verdad?, es imposible comenzar un proceso de desarrollo inclusivo. Es precisamente el control que los grandes conglomerados mediáticos tienen sobre la distribución, comercialización y financiación de su propiedad intelectual lo que les permite generar su alcance global, a expensas de nuevas formas de dependencia cuando estas tecnologías son exportadas al sur. Como Jeffrey James argumentaba en el 2000 acerca del conocimiento en una economía global de mercado, las ventajas iniciales en el conocimiento técnico aumentan con el tiempo, en vez de disminuir, generando situaciones ventajosas para las economías más fuertes y un mayor control sobre el proceso productivo. Así, relegados desde el inicio a los escalones más bajos en las redes globales de producción de valor, la economía nacional participa del mercado de las TIC principalmente como importador tecnológico y parte del portafolio de soporte técnico de grandes transnacionales. Un ejemplo al respecto han sido los cientos de miles de dólares que instituciones públicas pagan por usar sistemas operativos propietarios,
así como la explotación superficial del software y hardware que adquieren. Tal y como argumentaba Nilnigan en 1997, desde el 1965 hasta el 2000, la brecha en el conocimiento técnico, know-how, había reforzado a países en desarrollo a incrementar su capital, para incrementar su capital para gastos en importación de tecnología de $400 millones a $10.000 millones. Y esta cuenta evidentemente aumentó a lo largo del 2000. Algo similar sucede con industrias culturales nativas del ecosistema digital. Por ejemplo, América Latina y Costa Rica tienen una participación continuada en las redes globales de producción de videojuegos desde mediados de la década del 2000. No obstante, las dificultades financieras y profesionales que experimentan estas compañías relegan la mayor parte de su tiempo productivo a fuente de mano de obra especializada y subcontratada a corto plazo, al punto de concebir videojuegos por contrato y sin derecho a regalías, es decir, completamente expropiados de su propiedad intelectual. Incluso existen experiencias regionales y globales sobre compañías independientes cuya capacidad productiva es desmantelada por reestructuraciones seguidas de su adquisición corporativa. De ser estudios locales, nacionales, creadores de contenido, tienden a convertirse en pequeños nodos de trabajo flexible, ejerciendo labores técnicas para grandes proyectos, experimentando periodos de hasta 60 horas laborales al mes y de trabajo digital altamente estandarizado. Y para quienes han conocido un poco sobre la lógica de las industrias culturales y creativas, ¿verdad? Evidentemente el trabajo creativo, los placeres, ¿verdad? O el aspecto artístico del trabajo creativo se contrapone mucho a la lógica de la estandarización y racionalización del trabajo en las industrias creativas. Entonces hay una tensión entre lo que es la autonomía creativa y lo que es el control corporativo, del management corporativo, ¿verdad? Que tiende de hecho a desincentivar a las personas para entrar a estas industrias o continuar en estas industrias. De manera que incluso en la industria de los videojuegos, la experiencia de lo que le llaman en inglés turnout, lo que sería la fuga, por decirlo así, de profesionales de esa industria o profesionales que se salen de la industria es alta, es sumamente alta. Las personas después de 10, 15 años, ¿verdad?, prefieren irse a otro tipo de industria a trabajar porque es la experiencia es altamente explotadora. Por estas razones, considero que las dificultades que países como Costa Rica tienen para mejorar la calidad de su participación en la economía digital posee vínculos significativos con esta concepción tecnocrática y pasivamente conveniente en las políticas de desarrollo. Las razones han sido principalmente porque las estrategias de desarrollo informacional fallan en conceptualizar las nuevas tecnologías como un conjunto de relaciones sociotécnicas altamente complejas, donde los contextos sociales y político-económicos son finalmente las arenas donde se configura el uso tecnológico y su potencial innovador o fracaso. Volviendo a las organizaciones internacionales sujetas a escrutinio, conforme el paradigma de la Web 2.0 y las redes sociales comienzan a desplegarse en la vida económica y cultural de nuestros países, allá por mediados del 2000, tanto la ICT4D como el Banco Mundial giran su atención al problema de la desigualdad de acceso y la adopción tecnológica. Vemos como un cambio, ¿verdad?, en ese sentido. Por su parte, la ICT4D anunciaba en su manifiesto 2.0 en el 2007 un nuevo modelo que incluyera el desarrollo de capacidades locales, participación de usuarios como productores de contenido y proyectos más sensibles al contexto social. Por su parte, en el reporte exclusivo para Costa Rica del Banco Mundial del 2015, aunque la brecha digital es medida como un problema de acceso y calidad del servicio, intuye que el mismo está asociado a desigualdades sociales complejas que ensanchan la brecha, como el ingreso, el género, la zona geográfica y el nivel de instrucción. Lo anterior refleja un movimiento intelectual donde se busca, como argumentaba Carl Polanyi, reinsertar a la abstracción tecnoeconomicista dentro del contexto social e institucional donde se despliega. No obstante, el carácter propositivo y optimista del modelo social asumido por estas posturas sigue siendo altamente limitado. Su principal problema, aparte de su plena confianza en un mercado sin ningún tipo de regulación, sería asumir un presupuesto de racionalidad en la acción institucional. De esta forma, cuando estas iniciativas se articulan a proyectos que buscan atacar la brecha digital en países latinoamericanos, y Costa Rica es una experiencia muy particular,
topan con las realidades políticas e institucionales de un país. Al respecto, les comparto la experiencia costarricense a partir de las acciones de Fonatel para reducir la brecha digital. Guardando semejanzas con la suposición reciente de los organismos internacionales, este caso nos habla más acerca de los esfuerzos institucionales para orientar el desarrollo de la infraestructura nacional de telecomunicaciones, de acuerdo a principios de universalidad y solidaridad. Es precisamente dentro de este marco que se definen las metas del Fondo Nacional de Telecomunicaciones, o Fonatel, dependencia de la SUTEL destinada a combatir esta reconocida brecha. Este loable objetivo de desarrollo, que converge con los discursos ya mencionados, encuentra grandes obstáculos, dados los conflictos detrás de la creación de los nuevos mercados de telecomunicaciones, los intereses internos al ente regulador y la resultante falta de planificación y creación de capacidades institucionales para materializar acciones que lleven al cumplimiento de estos objetivos. Para resumir la lógica de las acciones de SUTEL al respecto, su trabajo a lo largo de los años, comienza en el 2009, se centró básicamente en asegurar las condiciones para declarar la competencia perfecta de telecomunicaciones del mercado de telecomunicaciones, así como administrar los problemas creados por los choques entre los proveedores de telecomunicaciones sobre los marcos regulatorios. En este marco dejaron a los 4 empleados de Fonatel, esos son los 4 empleados encargados de todo el desarrollo, de desarrollo informacional del país, y una compañía subcontratada para la gestión de fondos a cargo de la planificación y ejecución de los proyectos a escala nacional que debían corregir las desigualdades del desarrollo informacional. En este contexto, las operaciones para garantizar el acceso universal a las TIC pasaron a un segundo plano, manteniéndose durante muchos años un vacío de propuestas no solo para el mejoramiento del acceso a estas tecnologías, mucho menos para impulsar la apropiación de tecnologías informacionales para el desarrollo social, económico y político. 7 años después de la apertura del mercado de telecomunicaciones, la inacción casi total por parte del Fonatel llamó la atención de entes como el Programa Institucional de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, o PROSIC, de la Universidad de Costa Rica, y más recientemente a medios de comunicación en el marco del planteamiento de la Estrategia Nacional para la Costa Rica Digital del Bicentenario. Ya desde el 2015, el PROSIC advertía de cómo los primeros proyectos asociados a disminuir la brecha digital estaban vinculados solamente al desarrollo de infraestructura, así como limitados en su impacto geográfico, dejando incluso elementos de acceso y uso por fuera como criterios para la gestión de estos planes. Como resultado, proyectos como los asociados a llevar internet público a zonas de bajos recursos no dieron resultados, pues las instalaciones se dieron en zonas donde las familias carecían por completo de dispositivos para conectarse, ni siquiera un teléfono celular. Hacia el 2017, Fonatel había extendido su cartera de proyectos, no obstante, buscando generar un mayor impacto en la reducción de esta brecha. Entre sus proyectos se encontraban la banda ancha solidaria, el programa Hogares Conectados, programa Espacios Públicos Conectados, programa Centros Públicos Conectados y el programa de Territorios Indígenas, de los cuales el de Territorios Indígenas, así como el de banda ancha, aunque se plantearon en papel, ¿verdad?, no han, ni siquiera hay adjudicación de contrato y todavía no se sabe hasta cuándo podían comenzar ese tipo de esos proyectos, que son proyectos sumamente básicos. Son proyectos de infraestructura que ni siquiera se sabe cómo se van a desarrollar, es decir, son como planes muy esquemáticos. No obstante, los 4 funcionarios de Fonatel no hacen otra cosa que trabajo administrativo y no existe una política o procedimiento claro de cómo generar o articular las capacidades para mejorar el acceso a Internet en zonas rurales y espacios públicos, que estamos altamente deficientes al respecto. Hasta años recientes había predominado una visión esperanzadora de mercado, en el cual la necesidad llevaría eventualmente a la población a desarrollar estas capacidades. Incluso algunos testimonios que he recolectado hablan incluso de cómo la imagen pública de las instituciones es un factor a tomar en cuenta a la hora de escoger proyectos, ¿verdad?, y que en buena medida la presión de los medios de comunicación en los últimos 2 años han generado precisamente una presión dentro de SUTEL por llevar a cabo y comenzar a organizar una estrategia más integral. De hecho, en el 2019 presentaron una estrategia llamada Fonatel 4.0, que es bastante interesante y que trabajaría con el Ministerio de Educación, pero precisamente el gran problema es que son planes que ni siquiera sabemos cómo se van a llevar a cabo.
Hasta luego. Así, Costa Rica ha experimentado ya por 10 años un mercado de telecomunicaciones en competencia, recientemente declarado en competencia efectiva, de hecho, con una variada oferta de servicios de conectividad que se ha quedado atrás en relación al mercado mundial y latinoamericano. Incluso el PROSIC afirma en el 2018 que Costa Rica aún no ha terminado de formular una política concisa que busque responder a todas las demandas generadas a partir de la insuficiencia estructural en materia de telecomunicaciones. Incluso, reportes recientes del BID, CEPAL, USD y nuestra Agencia Nacional de CONICYT dejan claro que después de 30 años de privatizaciones, aperturas de mercados e inversión extranjera directa, los países latinoamericanos siguen presentando deficiencias en el aseguramiento del acceso y calidad de servicios informacionales, tales como Internet móvil y banda ancha. A su vez, estados como el costarricense, los cuales ostentan mayores índices de desarrollo informacional y de hecho la economía digital se encuentra un poco más desarrollada en el resto de la región, exhiben, no obstante, bajos niveles de apropiación por parte de la población, así como un desarrollo de una economía, como una falta de desarrollo de una economía basada en la innovación tecnológica a nivel nacional. Ahora bien, como conclusión, me parece evidente que la promesa de difusión e implementación de tecnologías digitales como herramienta de desarrollo ha topado con grandes obstáculos y los beneficios han sido limitados para las economías nacionales como Costa Rica, cuyos sectores productivos privilegian un uso instrumental de las TIC más que convertirlas en herramientas de desarrollo local. Finalmente, el desarrollo de su infraestructura ha significado un progreso muy limitado y específico, donde las capacidades productivas del país no están siquiera en competencia o alianza equitativa con grandes capitales extranjeros, sino cumpliendo una función subordinada y de poco valor en las redes de producción y comercialización de la propiedad intelectual. Las perspectivas analizadas no ponen en tela de juicio los problemas de oligopolización de los proveedores de servicios, los procesos de subordinación laboral a las redes de subcontratación global que despojan las fuerzas productivas informacionales, o como algunos incluso mencionan, el digitaliar, la posibilidad de construir y desarrollar al menos el bien más preciado de la nueva economía digital, que es la propiedad intelectual. Para poder generar desarrollo internacional más creativo, se debe reconocer esos obstáculos político-económicos, culturales e institucionales. Esto nos debe llevar a buscar modelos distintos donde el paradigma digital sea una herramienta para el desarrollo local y sostenible, centrado en la cultura y subjetividad local, en vez de una herramienta para el régimen disciplinario de libre mercado y la explotación de los usuarios por el capitalismo digital. Tenía más cosas, pero no puedo dejar. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes, buenas noches, sería aquí. Quería agradecer antes que nada a los organizadores del evento por invitarme a la Universidad de Costa Rica, sobre todo a la maestría de posgrado en sociología. Han sido jornadas, bueno, la jornada de hoy, pero nosotros tuvimos jornadas ya también de intercambio y muy interesantes, muy enriquecedoras. Entonces es un orgullo y un privilegio, creo, poder estar aquí hoy compartiendo en el país. Mi ex presidenta Nora Garita también presente, muchas gracias Nora. Ustedes saben que, como presentaba el colega Len, soy presidenta de la Asociación Latinoamericana de Sociología hasta dentro de poco, hasta diciembre. Y esto me ha permitido, bueno, conocer distintas realidades de la sociología en América Latina, lo cual también ha sido un privilegio, y la verdad que, bueno, estoy gratamente sorprendida también. No conocía tanto aquí la academia, pero bueno, de la actividad, de la riqueza de toda la producción, ¿no? Por algo es famosa Costa Rica en América Latina y, bueno, y en general, ¿no? En el mundo. Entonces, muchas gracias y felicitaciones por las jornadas. Y por 40 años más por lo menos. Bueno, voy a ir un poco ahora al grano de lo que quería presentar, que creo que es bien complementario con lo que planteaba Orlando. Muchas gracias, Orlando, la verdad que ha sido un placer escucharte también.
que tiene que ver con el área de investigación que vengo desarrollando hace ya un tiempo, que es mi área también de doctorado, y que es un desarrollo colectivo porque es en el marco del grupo de investigación Observatic en Montevideo, en la Universidad de la República, donde es un grupo que se dedica ya desde el 2007 a trabajar estos temas. Hoy en particular lo que quería compartir es estoy medio cerca, ¿no? Hacer algunos planteos para ayudarnos a pensar algunos elementos que trajo también Orlando relativo a los destinos, digamos, de nuestros países, ¿no? Como los países latinoamericanos, de alguna forma, nos repensamos en el marco de estas transformaciones que ha experimentado las sociedades contemporáneas en los últimos 40 años, bueno, más, ¿no? Sí, no, 40 años, está bien. Entonces, rápidamente, como en forma medio introductoria, concretamente estoy haciendo referencia a estos cambios profundos que varios colegas sociólogos famosos, como los que están allí listados, empezaron a notar, a analizar de distintas perspectivas, ya desde los años 90, buscando caracterizaciones de esto que muchos han llamado social información, del conocimiento, del aprendizaje, en fin. A su vez, en la medida que estos cambios se daban, emergían incluso dentro de la academia visiones como más optimistas y más pesimistas de este asunto. Las más optimistas referían incluso en los 80, ¿no? Que coincidió también un poco con toda la caída de los grandes paradigmas, ¿no? Toda la emergencia de esa teoría social. Los más optimistas, por catalogarlo de alguna forma, referían o pensaban en que esto era como, bueno, lo que hemos conocido como el fin de la historia, o que de alguna forma el poscapitalismo, digamos que estábamos pasando a ese nuevo estado de sociedad de la humanidad, que creo que es cierto, pero capaz que no en el sentido que lo habían planteado en ese momento. Y los pesimistas, por categorizarlos de alguna forma, más bien tenían una visión de que era más de lo mismo, en el sentido de predominio de desigualdades, etc. Bueno, ustedes podrán leer a estos autores. Lo cierto es que sí hay como, desde distintas perspectivas y analizando distintos aspectos, hay un desafío en esas décadas de un desconcierto, podríamos decir, también de la teoría social, de lo que se elaboraba en el momento respecto a qué era lo que estaba ocurriendo y el alcance de esos cambios. Y ahí, simplemente para listar, no voy a recorrer esta tabla, pero como ustedes verán, varios de los sociólogos más renombrados identificaban como este cambio histórico o este salto histórico. Esto del primer momento y el segundo momento es simplemente una invención personal como para distinguir conceptualmente. Y bueno, está muy ligado a lo que fue denominado en ese momento, veo mucha gente joven, pero en su momento tuvimos toda la discusión acerca de la globalización, y qué era la globalización, y qué significaba, y el alcance. Y bueno, y ahí estos autores que están ahí, Beck, el propio Castells obviamente, el mismo Bauman, analizan estas cuestiones, por mencionar algunos, ¿no? Esto fue en su momento muy también discutido. Pero bueno, esta es como la transición y los conceptos o las reconceptualizaciones, como un cambio de eje en cierta forma de las sociedades analizadas, y básicamente vale también como para ir ligando un poco con lo que decía Orlando, el tema de la transición dentro de lo que son las dinámicas del sistema capitalista, ¿no? Para ir delimitando un poco más la cosa. Respecto a precisar un poco más, específicamente acá hago referencia con el desarrollo informacional, que es en el título de la conferencia. Bueno, destaco estos 5 puntos. Primero, que estamos hablando de un proceso que tiene que ver con un resultado sociohistórico, digamos, que son estos cambios que se iniciaron en la década del 70 en los países, en las sociedades industriales, que tiene que ver con la emergencia, la invención, la expansión de las
o como dice Castells, la revolución en las tecnologías de la información y la comunicación que permearon los distintos ámbitos, no inicialmente, bueno, en la economía, en el sistema financiero, etcétera, pero rápidamente, como hoy ya lo vivimos en forma exponencial, esto se fue extendiendo hasta los distintos espacios de la política, la cultura, la sociedad. Sí, no es que las tecnologías cambien, porque eso sería exactamente una mirada muy determinista, pero sí verdaderamente hoy podemos saber que efectivamente influyen en la interacción humana y de hecho permiten cambios profundos en estos distintos ámbitos. Por ejemplo, la economía en esta transición pasa a ser una economía basada, intensiva en conocimiento, o sea, el conocimiento como tal pasa a adquirir un valor superlativo, obviamente que siempre fue, pero acá adquiere un valor adicional y lo que permiten es justamente procesar grandes datos de información y luego mediante procesos de interpretación, de elaboración, de análisis, pasan a transformar esta información en conocimiento y cambian, bueno, las formas de producción, etc. Y el factor central a tener en cuenta en esta transformación es que entonces cada vez más ese conocimiento, la relación entre ciencia y producción se acerca, ¿no? Pero se mercantiliza también, o sea, la relación, o sea, no es el conocimiento por el conocimiento, sino que esto adquiere un valor en el mercado que podríamos ejemplificar con cuestiones como las patentes u otro que materializa esto que quiero plantear. O sea, que este es el complejo central de transformaciones al periodo que estoy haciendo referencia. Y por tanto, me gusta esta distinción que hace Castells en la trilogía famosa de él, de la era de la información, donde abordó estas transformaciones, que seguramente ustedes conocen y analizan los distintos ámbitos y espacios, y bueno, que ha seguido trabajando, ¿no? La primera versión de esto es en el 96, ahí cité el 2000 porque es la segunda edición, pero ¿qué es esta distinción de inspiración marxista, digamos, entre lo que es el modo producción y el modo desarrollo, ¿no? En esta definición que a mí me sirve en este momento porque me permite ubicar y contextualizar y delimitar claramente a dónde va a apuntar el análisis que voy a plantear posteriormente. El modo de producción que destaca, bueno, como de esta era contemporánea, es el capitalismo y estatismo, que es como refiere a lo que fue la experiencia de los países socialistas o comunistas, o como quieran expresarlo. Y el modo de producción es definido como las reglas para la apropiación, distribución y uso del excedente que surge a partir de las estructuras sociales en interacción con los procesos de producción. O sea, es lo más estructural del sistema capitalista. Mientras que el modo de desarrollo, son los dispositivos tecnológicos mediante los cuales el trabajo actúa sobre la materia para generar el producto, determinando en definitiva la cuantía del excedente. Cada modo de desarrollo se define por el elemento que es fundamental para fomentar la productividad en el proceso de producción. O sea, lo que antes, o en el esquema más duro marxista, serían las fuerzas productivas, lo que no mencionaste también el concepto. O sea, y por tanto, como en este caso de la información, es que él habla del modo de desarrollo informacional o el informacionalismo, etc. Del cual hay un tránsito del industrialismo, o sea, el modo de desarrollo anterior, y el informacionalismo. Entonces, ¿cuál es la motivación? Justamente es la motivación de una investigación que hemos hecho y un poco en línea con lo que viene trabajando Castells, tiene que ver con intentar vincular, comprender los modos de desarrollo existentes, o sea, cómo se puede articular el modo de desarrollo informacional con el desarrollo humano,
¿sí? O sea, la motivación es cómo el desarrollo tecnológico contribuye a la calidad de vida, a las mejores condiciones de subsistencia y de vida y condición humana, pero también en un sentido multidimensional como tiene el desarrollo humano. ¿Se escucha? ¿Sí? Entonces, en este contexto es que hay, bueno, antecedentes. Yo no voy a desarrollar, pero obviamente el concepto de desarrollo humano se trabaja críticamente y se toma, o sea, una lectura crítica de la propuesta de Amartya Sen en el sentido de analizar oportunidades, capacidades, el tema de la libertad centrada en el individuo, y hay algunas críticas respecto a lo colectivo, la multidimensionalidad del desarrollo, ¿sí? No solo en el sentido de desarrollo social, desarrollo económico, sino analizar los procesos de desarrollo como algo más integral. Y en definitiva, juntar estos dos espacios permite o nos permite, con ciertas categorías teóricas, rediscutirlas, pero sobre todo analizar qué es lo que está ocurriendo en América Latina, con la hipótesis de que en definitiva esto también cuestiona o cambia las estrategias de desarrollo en América Latina. Esto, digamos, ¿por qué hablamos de modelos? Porque en realidad sí lo que tenemos como ya como antecedentes es que estas articulaciones generan distintas formas de desarrollo de los países, ¿no? En el primer momento, muchos de los autores también identificaron esto con el neoliberalismo y desigualdades, pero lo que se descubre después también, de alguna forma, que no es tan lineal. Como antecedentes también, ya en el 2001, pensando un poco en el desarrollo humano y el vínculo con la tecnología, el PNUD, el Programa de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, se mete en este tema en su informe anual global, internacional, y plantea o encuentra que de alguna forma, constata todos los avances tecnológicos que se habían dado hasta el momento. Estamos hablando del 2001, ¿no? Hay que retrotraerse a esa época también. Efectivamente encuentra que hay alguna vinculación, hay beneficios para el desarrollo, sobre todo en lo que ha permitido la tecnología, que es la difusión de los avances, ¿no? Y allí ellos ponen, analizan muchos países, pero ponen el avance, la difusión de conocimiento a nivel de profesionales, de la medicina, en fin, todos esos aspectos. Pero, interesantemente, también echa por tierra ese informe que este desarrollo tecnológico automáticamente generara desarrollo social o mejores calidad de vida para la población o superación de la pobreza. Todo lo contrario, más bien encuentran que efectivamente se confirma ese desarrollo tecnológico, pero que también ha aumentado la desigualdad, la pobreza, e incluso se registran nuevas formas de exclusión. Lo cual también es bastante sensato, o intuitivamente también lo podríamos entender, en el sentido de que al generarse nuevas tecnologías que benefician a las personas, a los colectivos, y hay sectores de la población en el mundo o al interior de un país o en las ciudades, en fin, evidentemente se generan nuevas desigualdades, porque hay algunos que acceden a los beneficios del desarrollo tecnológico y otros que no. Por lo tanto, ahí se genera esta cuestión paradójica, pero que tiene también que ver con el sistema en el que vivimos, que los que ya están en mejores condiciones son los que mejor logran capitalizar el desarrollo tecnológico de la humanidad, ¿no? Entonces, esto es un elemento preocupante como ellos los toman, y obviamente estas desigualdades las encuentran a nivel internacional, o sea, entre países, entre continentes, como bien sabemos, entre regiones, al interior de las ciudades, al interior de los países, etc., ¿no? Entonces, con este tema, con este informe como un antecedente, digamos, del primer año de este milenio, hay todas líneas de trabajo, investigación, ¿no? Nosotros hemos realizado varias investigaciones sobre
lo que es la desigualdad digital, el desarrollo del concepto de brecha digital, que fue el primero que apareció. Inicialmente el concepto de brecha digital viene de Digital Divide, que refiere más como a un gap, como a una divisoria, ¿sí? Y esa divisoria era entre quienes tenían acceso y quienes no tenían acceso. ¿Sí? Fue el concepto como inicial. Ahora, esto se fue obviamente complejizando por distintas razones. Conceptualmente, y retomando esta discusión, es porque nunca en realidad la única desigualdad existente era si uno es, y aún no lo es, si uno tiene internet o no, si uno tiene un dispositivo o no. Es cierto que eso es la base, o sea, la infraestructura, el acceso a internet, el acceso a los dispositivos es como la base mínima necesaria para poder beneficiarse, aprovechar estas tecnologías. Pero luego, obviamente, con toda la acumulación, investigación, estudios, lo que se ha evidentemente ido confirmando es la multidimensionalidad de esta desigualdad, ¿no? O sea, obviamente al investigar encontramos que esta interacción con las desigualdades económicas, culturales, educativas, de contexto, ¿no? O sea, las tecnologías estas su uso es contextualizado. Cuando digo contextualizado tiene que ver con la identidad local, con el territorio, hasta con el idioma, con la cultura de las personas que la pretenden usar, y eso justamente es lo que debe ser tenido en cuenta para que verdaderamente las personas o los actores se puedan apropiar de esas tecnologías, ¿sí? Bueno, y a partir de eso no me quiero como detener mucho, pero me parece importante, aparecen otras dimensiones de esta desigualdad que tienen que ver con el idioma, ¿sí? Obviamente hay gran porcentaje de la población, el idioma de internet es el inglés, ¿no? Pero cada vez hay más en español, pero hay un gran porcentaje de la población que no acceden a comprender o al uso, a un uso más complejo. También la brecha digital de género se ha analizado. En este momento nosotros estamos estudiando una población específica, que son las personas mayores. En fin, bueno, esto deriva, digamos, o sea que en realidad es ideal de universalización o de derrame o de expansión del uso y beneficio por parte de las personas de estas tecnologías, ni fue automático en el sentido de esta mirada más tecnologicista, ni mucho menos. O sea, también se ha ido complejizando en el sentido de cómo se aprende a usarla, cómo se beneficia de eso, para qué se usa, que es ahí donde esta autora Robin Mansell empieza a hablar ya hace unas décadas sobre muchos, ¿no? Pero ella lo planteó en su intención de vincular este uso de tecnología para el desarrollo humano, para beneficiar a las comunidades y a las personas más excluidas, a una mejor calidad de vida, o a mejorar su vida en el sentido que deseen. Empezó a hablar del acceso a estas tecnologías por sus características como un derecho, ¿sí? Coloca el acceso a las tecnologías digitales o a las TIC como un derecho humano. ¿Por qué? Bueno, por el fundamento de justamente que forma parte del desarrollo tecnológico de la humanidad y por tanto debe ser de acceso para todos y todas. Claro, esto choca con las contradicciones y con las desigualdades inherentes al sistema capitalista que hemos señalado un poco, ¿no? Ya anteriormente y también antes. Entonces, surgen hay varios estudios de hace aproximadamente 10 años, un poco más, que intentan ver, bueno, a ver, cuánto esto verdaderamente contribuye a la economía en este sentido, ¿no? En la intención de beneficiar a muchos. Y lo que confirman varias investigaciones es que para que este desarrollo informacional beneficie a distintos sectores de la población o incluso en muchos países a la economía propiamente, tiene que estar mediado por intencionalidad, por política pública, digamos, ¿sí? Ahora, ahí se abre otro nuevo campo que es ¿qué políticas públicas?
porque ahí viene un poco la descripción sobre la experiencia de aquí, que tiene que ver con, bueno, tampoco cualquier política pública, porque hay detrás de esto intereses de las multinacionales, de los actores locales, del propio Estado, que a veces tiene su propia lógica. Y en este sentido no lo traje hoy para presentar, pero sí lo que hice en su momento fue un análisis comparativo de los documentos de política emergentes de la Cumbre Social de Información y cómo luego los países latinoamericanos hicieron planes de desarrollo digital. Y lo que encontré justamente como modelos distintos allí, ¿sí? Hay uno que era mucho más tecnologicista o tecnocéntrico, en el sentido de que en varias dimensiones planteaba que la mera incorporación y difusión de la tecnología produciría mejor, más desarrollo, más crecimiento económico, calidad de vida, y esto es lo que de alguna forma se fue constatando de que no. Por otra parte, había algunos otros que planteaban una visión más compleja, contextualizando el uso, teniendo en cuenta el desarrollo de capacidades, de habilidades, de condiciones para la apropiación, y los fines también, o sea, con qué sentido, con la educación, en fin, etc. Y algunos también con muy hermosos planes de política que luego en lo concreto, o sea, pasando a la fase de implementación, no se concretaba, o sea, porque no había inversión, o porque no había gente, o porque no había intencionalidad en el fondo, sino que algunos documentos de políticas también son como para una cuestión como políticamente correcta, ¿no? Y finalmente luego no se pasa a la otra fase de la política pública, que es implementar efectivamente eso y buscar mecanismos para hacer efectivos esos objetivos, ¿sí? Que tiene su complejidad también, ¿no? Porque luego en muchos países lo que implica es justamente negociar con una diversidad de actores. O sea, uno hace una política social, si quieren, de inclusión digital, o una política de inclusión digital, y si los actores centrales de infraestructura y conectividad son empresas multinacionales, como ocurre en el 99,9999% de los países en el mundo, bueno, ahí vienen temas los fondos, mecanismos que luego tienen que ser ejecutados, en fin, toda esta complejidad o sea, que no digo que esto sea sencillo, pero sí ha estado planteado. Bueno, este tema de la desigualdad en la sociedad red, como la denomina Castel, también es la red no es una horizontalidad, hay nodos de la red, ¿no? más poderosos, las regiones son incluidas como de geometría variable, como dijo él en su momento, que los nodos más poderosos son incluidos y excluidos según la utilidad o el beneficio que a nivel global se tenga. Otros autores relacionan también que este desarrollo informacional, por su mera lógica, en realidad es excluyente, ¿no? Porque tiene como la lógica de la rentabilidad del mercado, ¿no? Que es un poco el sistema en el que estamos inmersos, y por tanto genera más exclusión. Y por último, ahí en el tercer punto, lo que quería señalar es que un texto que para esta problemática tomamos de referencia, este texto de Castells y Tillmanen, que ellos lo que hacen es un análisis de Finlandia, ¿sí? Como en ese momento el lugar más paradigmático que había integrado el desarrollo informacional con el desarrollo, con el mantenimiento de un estado de bienestar, digamos, ¿no? Y rediscuten eso y encuentran entonces un poco que por sí mismo el desarrollo tecnológico ni produce bienestar ni produce mayor exclusión, sino que lo que hay que analizar es cuál es la dinámica y el proyecto de desarrollo o la intencionalidad política de las políticas y las acciones que se producen, y analizan algunos países como Estados Unidos con algunos indicadores donde dice, bueno, en este caso hubo desarrollo informacional, pero coincidió con el aumento de la desigualdad. En el caso de Singapur, a pesar de que uno dice las tecnologías, la difusión, la democratización y todo, sin embargo en Singapur coincidió con un régimen claramente autoritario. En Finlandia manteniéndose con el estado de bienestar. Entonces ahí es donde empiezan a hablar de estos modelos de desarrollo informacional, o a pensar entonces el desarrollo humano informacional como un modelo de referencia, con una mirada más ética, ¿no? Entonces, bueno, a partir de la década pasada, digamos, lo que empieza esto
en América Latina como analizarse también lo que está pasando acá, ¿no? Entonces se encuentran algún vínculo entre desarrollo digital y crecimiento económico, también se empieza a evidenciar el rol de la acción de la política o de las políticas para que tenga algún efecto sobre el desarrollo del país o el avance del país, porque se constata, bueno, que influye si hay acciones expresas para esto por parte de los gobiernos. También se confirman otros estudios que sí hay acá un elemento importante, las TIC son importantes para la innovación, como que se pasa a una fase entonces sí ya de investigación empírica en América Latina, y de alguna forma es la línea que se ha seguido trabajando, sobre todo en la parte del lugar más de los economistas, en la CEPAL, etc. Pero, y bueno, se siguen constatando las desigualdades a ese nivel, ¿no? Y en el caso de esta preocupación y esta caracterización del desarrollo humano informacional, retoman Hyman y Castells este trabajo en 2014 y buscan una redefinición del concepto de desarrollo humano, que ahí la escribí, bueno, no sé si literalmente, pero definida como el núcleo del proceso de desarrollo está dado por las relaciones que se establezcan entre la producción material, el bienestar humano y la organización sociocultural. ¿Sí? Entonces, acá señalar la novedad esto de la organización sociocultural, que en definitiva hace referencia a las políticas, pero hace referencia al entramado existente en una sociedad determinada, ¿no? O sea, no es meramente la política pública, sino toda la complejidad organizacional y sociocultural, concepto más vasto. Y haciendo estudios de caso en este libro de los distintos continentes, lo que plantean al final en las conclusiones tiene que ver con lo que encontraron en relación a que cuando solamente se produce desarrollo informacional, lo que esas sociedades conforman o logran, por decirlo de alguna forma, es insertarse en las redes globales del capitalismo financiero sobre todo, y se centra mucho en la generación de consumidores y deudores, ¿sí? Pero cuando solo se centra en avanzar en el desarrollo humano sin transformación informacional, la economía no logra sostener ese desarrollo humano y a la larga produce déficit fiscal, por las políticas no se pueden sostener, dificultades para que el crecimiento sea sustentable y sostenido, diría mejor ahí, y por tanto también falla ese aspecto. Entonces, siguen en esta línea buscando arreglos de la tensión entre estos dos aspectos, ¿sí? En América Latina lo que encontramos, y esto fue la etapa que analizamos en la investigación, ¿cómo estoy? Que me entusiasmo un poco. Está bien. Bueno, lo que tuvimos como proceso histórico que ahora quiero comentar respecto a América Latina específicamente, es que, bueno, hubo un cambio a mediados de esta década, que tiene que ver con las experiencias de gobiernos que empezaron a dar más participación a la política pública y a buscar y consolidar nuevos modelos de desarrollo, ¿sí? Estoy haciendo referencia a todos los países donde la izquierda de alguna forma triunfó y buscó implementar algo distinto, con toda la heterogeneidad que esto ha tenido, ¿no? Y esto se dio a su vez en un contexto de alto precio de las materias primas, ¿no? Que es, como ustedes saben, uno de los elementos centrales de exportación de nuestro continente, y con una intencionalidad política de mejorar las condiciones de vida de los grandes
sectores de la población. Esto no es homogéneo, claramente, porque muchos de los países a lo largo de estas décadas, primeras décadas del milenio, han mantenido políticas neoliberales, ¿no? Claramente. Pero estas experiencias, digamos, son las que también a nosotros nos habilitaron para volver a analizar este esquema de los modelos de desarrollo informacional. Estos gobiernos progresistas, como fueron catalogados, se orientaron a lo que se ha denominado por algunos un neodesarrollismo, ¿sí? Entonces, voy a traer algunas ideas que surgen de esta investigación que les contaba, que fue coordinada por el sociólogo Fernando Calderón, que llevamos a cabo terminamos en el 16, con un equipo de con 2 estudios de caso de América Latina, de distintos países, bueno, Chile, Argentina, Brasil, de Centroamérica, Costa Rica, Panamá, Nicaragua, en fin, Venezuela, Colombia, y quiero compartir con ustedes algunas ideas o algunos resultados, también algunas disyuntivas, preguntas y desafíos que emergen de esta investigación, que es un libro, es el título del libro, ¿no? Que de alguna forma es significativo en torno a lo que voy a decir. Navegar contra el viento, América Latina en la era de la información. ¿Sí? Entonces, lo que se constata ahí, bueno, básicamente sí se constata que este paradigma sociotécnico se ha expandido en América Latina también, ¿no? En varios países latinoamericanos, y esto ha influido ha implicado nuevas formas de producción, nuevas ramas, como la industria del software, pero también innovación en viejas ramas de la producción latinoamericana. La inserción internacional de América Latina basada en los commodities, ¿sí? Como modelo de todos los países, los commodities, basados en productos sin mucho procesamiento, sobre todo vinculados a la producción agrícola, del agro, bueno, en el caso de esto incluso la carne, ¿no? También debemos incluir la minería, etc. Bueno, la innovación está en los sectores tradicionales, y también analizamos un poco en qué medida se encontró, cómo se relacionaba este desarrollo informacional con el daño ecológico, por decirlo así, y lo que constatamos es que en algunos casos sí y en otros no. O sea, que la mera tecnología nuevamente no implica más daño ecológico ni menos, sino que otra vez volvemos a tratar de entender, a buscar entender cuáles son los factores que determinan una cosa u otra. Y entonces, ¿qué quiero plantearles como paradojas o dilemas que hemos encontrado en este sentido? Un elemento central es la frase que está ahí arriba de todo, que es que todas estas transformaciones globales han afectado la capacidad política, institucional y de gestión. O sea, que todo el cambio mundial de alguna forma ha dejado en mayor evidencia las debilidades de nuestros sistemas políticos y de nuestros estados, nación o estados locales para afrontar la nueva realidad global. Lo más preocupante de todo esto, y que bueno, que ya lo hemos, a pesar de que nosotros analizamos como una etapa anterior a la emergencia del neofascismo en América Latina y todo, ya allí constatábamos que en términos de estos modelos de desarrollo, la dificultad de combinar, persistente, ¿no? De combinar el crecimiento económico con el desarrollo social, y también a nivel de lo político, de aceptar, digamos, el pluralismo político en algunas sociedades y la alternancia de gobiernos, ¿no? O sea, hay también emergencias de dificultades más del orden de lo democrático, o de los gobiernos o la gobernanza, que es un término que se ha usado allá hace unos años. También a nivel de lo social, una constatación de que estas sociedades cada vez están más diferenciadas, ¿no? O sea, como que se ha profundizado la heterogeneidad, la fragmentación social,
Y esto produce como muy una precarización también de la integración social, ¿no? de las sociedades latinoamericanas. O sea que a pesar de estas experiencias, estos son fenómenos como estructurales fuertes que se han mantenido, o sea que eso no se logró revertir o reconstruir o reformular. Y por tanto, fíjense, esto justamente condiciona la construcción de lo político. O sea, estas son las sociedades sobre las cuales es difícil entonces construir políticamente. Y sí, lo que también constatamos que emergen distintos modelos de combinación de desarrollo humano y desarrollo informacional. Ahí analizamos los países, bueno, hay una caracterización que no viene al caso en este momento porque ya si no se va muy largo. Pero en definitiva, para terminar, quisiera hoy resaltar como desafío, ¿no? En primer lugar, tener en cuenta que los mecanismos para el cambio social, ¿verdad? Y la transformación están trastocados verdaderamente por los puntos que acabo de señalar, por las transformaciones globales, y por tanto esto como que interpela mucho la política pública, pero también la acción de movimientos sociales y de otros actores, no solo el Estado como actor. O sea, esta realidad cambiante es un desafío encontrar nuevas formas de transformación social, de participación, de cambio en definitiva, ¿no? ¿Por qué? Segundo punto ahí central y que ya tenemos varios ejemplos. Emerge la política como una construcción de imagen y opinión pública. O sea, la política aparentemente se transforma en esto, ¿no? Se reduce muchas veces a la imagen y a la opinión pública, lo que opina la gente, por decirlo de alguna forma. Y ahí es donde empiezan a primar los juicios de valor, ¿no? Frente a la reflexividad, frente a lo que creían en su momento muchos sociólogos, había de expectativa de que en realidad toda esta facilitación de información, bueno, el propio Giddens, ¿no? Anthony Giddens en su momento dijo, bueno, está muy esperanzador el tema de las tecnologías porque esto va a permitir que la gente se informe más, tenga una mirada más crítica, genere más conocimiento y por lo tanto va a redundar en más ciudadanía. Cosa que evidentemente no se ha confirmado y más bien estamos ante situaciones en las cuales pululan el reduccionismo, el fundamentalismo, lo que bueno, más recientemente se ha trabajado como la posverdad, ¿sí? Que es un desafío enorme en este sentido, ¿no? Que es un poco el punto 3, ¿no? El tema de la legitimación de las acciones de los políticos vía las redes también. O sea, el propio sistema político acciona, bueno, lo que ya conocemos, ¿no? Mediante tweets informan, ¿no? Como este vacío de institucionalidad. Es el líder y la gente, mediado por tecnología, ¿sí? Que lo vemos en los tweets de Trump o de cualquiera de los políticos, de los presidentes, ¿no? Estamos hablando del presidente. Entonces esto genera un vacío de legitimación de partidos políticos, pero de instituciones legítimamente democráticas. O sea, acá hay un gran desafío de qué hacer, ¿no? O sea, de cómo actuar en relación a estos elementos. También es cierto que los movimientos sociales se han beneficiado de este contacto, intercambio y vínculo que facilitan las nuevas tecnologías, movimientos sociales de todas características, ¿no? No solamente los movimientos sociales arraigados en la necesidad de los más vulnerables, eso, sino también movimientos sociales que apoyan, son autoconvocados mediante estas tecnologías, apoyan a movimientos sociales, digamos, fascistas, ¿no? O neofascistas, esto es una discusión que está hoy en boga, ¿no? La caracterización de estas cuestiones. Entonces, la construcción de lo político a distintos niveles es como un desafío para la creación de nuevas formas democráticas. Hay muchas formas democráticas e innovación social respecto a cómo construir nuevas formas de democracia.
porque lo que claramente está en cuestión, digamos, es la democracia tal cual la conocemos ahora. No digo cómo idealmente tendría que haber sido la democracia o nos creíamos que era, no, digo cómo era efectivamente con todos sus defectos y sus limitaciones y sus intereses incorporados, ¿no? Defendiendo sectores de la sociedad o clases o como quieran. Hasta eso está, digamos, la democracia, esta clásica representativa está en crisis, en cuestión. Los partidos políticos, los sistemas políticos. Entonces, cuando sabemos que no queda esto, ¿qué es lo que queda? Queda mercado, hasta hoy. Sabemos que inventemos algo diferente. Creo que es uno de los desafíos actuales. Y por tanto, me quedaría con este último punto que dice, bueno, la valoración de la democracia como tal, la reconceptualización, si se quiere, de qué es democracia, y poder de alguna forma, a partir de eso, quizás reconstruir sociedad, ¿no? O sea, esta cuestión de esta fragmentación existente, buscar líneas de trabajo para reconstruir la sociedad, incluso hasta los elementos de la convivencia cotidiana, ¿no? Bueno, gracias. Vamos a abrir una ronda de comentarios o preguntas para la expositora y el expositor. Entonces podemos recoger algunos comentarios o preguntas libremente. Tal vez, no sé si están grabando para que quede. Sí. Se nos va en el... Con esto. Es mejor. Ahora en la tarde no lo hicimos, pero... con eso. Con esto. ¿Tiene alguna persona? Si quiere dice el nombre y... Sí. Hola, buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Lenny Cáceres. Bueno, primero que todo agradecerles por esta exposición, que bien que hay personas que se están dedicando a estudiar esto. Eso ya nos da un poco de paz espiritual, porque realmente este es un tema bastante, tiene unas dimensiones que pueden llegar a ser catastróficas, ¿verdad? Yo estaba haciendo unos cálculos mientras hablaban y, por ejemplo, digamos, siento que los gobiernos en Centroamérica le han dedicado muy poca energía a este tema y es un tema bastante crucial para el futuro. Y yo estaba sacando unos datos y, por ejemplo, la economía colaborativa, que son como los chancletudos de las tecnologías de la información, en el 2025 van a tener un volumen de capital de 335 millones, que es como 6 veces el PIB de Costa Rica actualmente. Y paralelamente se está pronosticando una pérdida de 75 millones de empleos para el 2025. Ahora, para contextualizar, digamos, con algo que es bastante familiar para nosotros, por ejemplo, la economía del Uber en Costa Rica, haciendo así cálculos a vuelo de pájaro, de 1 millón de colones mensuales por cada conductor, por 30.000 conductores que hay, es una economía en dólares, por aquí dice este cálculo, son 600 millones de dólares, de los cuales 180 millones le quedan a la empresa, que equivale como a un 30%, sin invertir un solo colón. Es decir, eso es solamente lo que le queda a la empresa por el 30% que cobran, sin invertir un solo colón. Y, es decir, es una economía bastante importante que no se puede eliminar de un día para otro, porque ¿quién se saca 30.000 empleos ahorita? Y esos solo son empleos directos. ¿Qué tal si le empezamos a meter pluma con todo lo que significa en el mercado de automóviles, préstamos, servicios complementarios? Es decir, es una economía mucho más grande. Y realmente los gobiernos
para no hablar del gobierno de Costa Rica en particular, los gobiernos están con las manos amarradas con esto, porque es decir, ¿cómo le pueden entrar a este fenómeno que realmente los trasciende? Porque se trata de capitales transnacionales que no, es decir, asumir el riesgo de regularlos es autoexcluirse de toda una movida internacional. Entonces digamos que el problema es súper grande, pues. Es decir, ustedes conocen, y aquí quiero hacer una pregunta, en Latinoamérica, algún gobierno que esté haciendo algo. Por ejemplo, a mí se me estaba ocurriendo mientras ustedes hablaban que esos 180 millones de dólares que se queda Uber podrían representar no sé cuántas pequeñas empresas tecnológicas de programadores costarricenses, y que representaría un impacto mucho mayor que solamente estar generando empleos que son como, ustedes usaron un término ahora, subordinados. Es decir, que no, y son totalmente dependientes, porque en el momento en que estas empresas deciden, ok, ya no queremos tener estos usuarios, esos usuarios quedan en el aire. Es decir, no tienen ninguna garantía de nada, porque solamente lo pueden sustituir de un día para otro, pues. Entonces mi pregunta concreta es, ¿qué gobierno en Latinoamérica está haciendo algo, digamos así como concreto? Yo sé que en Argentina hay un departamento que se llama Neuquén, algo así, que tienen algunas experiencias, pero no sé en Uruguay o en Chile, que son como los que están a la vanguardia en estos temas, si tienen algunas experiencias que podrían servir de ejemplo para el resto de Latinoamérica. Y eso. Y gracias. ¿Alguien más que quiere hacer una pregunta o comentario? Buenas noches, mi nombre es Joel Oviedo Segura y mi pregunta tiene que ver con respecto a las teorías de la dependencia, que está relacionado con la CEPAL, etcétera, etcétera. En esas teorías se hablaba de que uno de los factores que explicaba el subdesarrollo con respecto al desarrollo entre los países era la desigualdad en el acceso y el uso de tecnologías. Pero esas teorías fueron pensadas para una realidad muy distinta a la que estamos analizando hoy en esta conferencia. Entonces, ¿cómo se podría elaborar, para decirlo de algún modo, o cómo se podría pensar estas nuevas desigualdades tecnológicas desde esa perspectiva de la teoría de la dependencia, en esta nueva era de la información? Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, quiero preguntarles si ustedes conocen algún estudio en profundidad del uso que han dado a estas tecnologías el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ajá. ¿Alguien más? ¿Quién quiere empezar? Vamos a ver, primero era sobre experiencias en otros países, de qué es lo que se está haciendo. Bueno, no podría decirte como experiencias específicas, sí he leído un poquito sobre, hay programas que buscan precisamente de generar como, sobre todo desde ONGs que buscan equilibrar un poco la balanza, ¿verdad? Sobre todo a nivel de alfabetización digital, la apropiación de tecnologías, y que buscan generar procesos de aprendizaje tecnológico al mismo tiempo que promueven construcción de identidad local, satisfacción de necesidades locales, así como construcción de ciudadanía digital, de una persona política a nivel digital, ¿verdad? Pero son como estrategias, ¿verdad? Que es decir, que son muy reducidas, ¿verdad? Y las he visto principalmente dentro del ámbito de ONGs. Por lo demás, lo que sí he notado es que parte de las estrategias que han venido llevando a cabo las principales economías a nivel latinoamericano
ha sido principalmente tratando de modelar, de modelarse en función de lo que sería el ecosistema de innovación de Silicon Valley, por ejemplo. Entonces, ahí viene todo el rollo de las compañías de capitales de riesgo, de invertir en aceleradoras tecnológicas, de generar alianzas, ¿verdad?, precisamente entre startups tecnológicos y ciertas empresas a nivel local, pero sí sé que esas experiencias son muy tengo entendido que en Sudamérica han sido implementadas con cierto éxito y ya tengo 10 años más o menos, ¿verdad?, están implementando esto, pero no podría decirte tal vez como algo más significativo, es decir, que haya un avance significativo en ese sentido. Sí queda claro que dentro de América Central hay una completa desidia prácticamente, ¿verdad?, con respecto a esos temas, donde en Costa Rica, por la cuestión particular, ¿verdad?, del modelo de desarrollo costarricense y ciertas decisiones que se tomaron al inicio de los años 80, se logró como generar un cierto sector en tecnologías digitales principalmente. Pero como te digo, es decir, el gobierno costarricense hace aproximadamente unos 13 años fue que descubrió el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología prácticamente, y las políticas de innovación. Entonces, apenas están, al menos a nivel costarricense, apenas están llevando pasos al respecto, ¿verdad? Bueno, tal vez contestamos esa pregunta primero. Yo voy a apuntar todas las preguntas. Sí, a ver, por la pregunta de la teoría de la dependencia, a mí me parece muy interesante lo que estás planteando. Y sí, efectivamente, como que no sería adecuada para analizar las dinámicas actuales. Yo en todo caso me parece que la teoría de la dependencia lo que tiene de central y de destacado es que fue una teoría latinoamericana, ¿no? Que creo que ese es más a ver si se aplica o no se aplica o cuánto se ajusta, un poco recoger el guante o recordar eso y tratar de teorizar nosotros también. O sea que creo que ese es un punto que me parece bien importante, o sea, decir, bueno, a ver, cómo no solamente producimos información, conocimiento, etcétera, sino también cómo nos leemos entre nosotros y verdaderamente en América Latina tratamos de teorizar desde esta perspectiva, desde este lugar en el mundo, por decirlo de alguna forma. Entonces, no tengo elementos para, si tuviera que, dije las ventajas, una desventaja de la teoría de la dependencia era como, sobre todo en esa primera etapa de Cardoso y Faleto, como esa mirada muy sistémica, muy determinante desde el punto de vista sistémico y con poco margen, determinista diría, más que determinante, con poco margen para el cambio social y la transformación, ¿no? En su momento, bueno, el cambio era la revolución, el cambio de sistema, ¿no? Se podría actualizar y pensar por dónde en este contexto sería eso viable. Respuesta no tengo, o sea, que no es, pero me parece que sería bien importante retomar esa discusión teórica a la luz de esta sociedad global y todas estas transformaciones, ¿no? Por otro lado, el tema de las políticas, sí hay en estos casos que hemos estado analizando, justamente lo que se encuentra es esta diversidad de iniciativas. Hay muchas que responden a las recomendaciones y las recetas existentes. Muchas de estas cuestiones en su momento también casi que planteaban que había que generar infraestructura y conectividad, y eso básicamente lo hacían las empresas multinacionales o lo hacía el Estado para que luego las empresas multinacionales pudieran, digamos, brindar el servicio y las ganancias. Luego se creó el tema de los fondos, ¿cómo se llama acá? Bueno, los fondos de tecnología que las empresas donan, una parte dona, un impuesto sería sí. Y a veces esos fondos se han usado bien, mal o no se han usado, que es otro punto importante. Y los exitosos tienen que ver con iniciativas, por ejemplo, a nivel de la incorporación de las TIC en la educación,
o algunas agendas digitales que tratan como de hacer, retomar una mirada más integral de cómo incorporar las tecnologías a la economía, a la sociedad, a la política o a la gestión pública, articulado con un modelo de desarrollo que tiene otros cometidos, ¿no? O sea, si prioriza el desarrollo humano o si no, un poco la discusión esta. Entonces, en Uruguay hay agenda digital que trata como de articular todas las iniciativas públicas y se le ha dado mucha importancia a lo que es la incorporación en la educación, con la experiencia del Plan Ceibal, que es la distribución de computadoras, pero también luego la creación de contenidos, en fin. Eso sería como algunas iniciativas como exitosas, pero también concuerdo en que no solo las políticas públicas se han dedicado a esto, sino que hay en ONGs trabajos importantes, ¿no? En la incorporación del acceso y el uso más comunitario, incluso no pensando solo en el individuo, sino en las comunidades, en los grupos sociales. Eso es lo que se me ocurre comentarte ahora, ¿no? Pero insisto, lo importante es cómo esta dimensión se articula con una cuestión más global de pensar el país o de pensar, porque no sirve de nada tener una excelente política de gobierno electrónico, gobierno abierto, modernización, si finalmente eso no redunda en ningún beneficio directo para tener mejor política pública. O sea, es como hacer una inversión porque está de moda o porque hay que hacerlo o porque, bueno, o por cuestiones más peores no se dice, pero estas serían más peores, que no comprar, hacer negocios mediado por las compras públicas, ¿no? Y las licitaciones públicas, o sea que tenemos de todo un poco. Y después, respecto de, sí, ya Castells en el primer libro lo tomaba la experiencia zapatista como una experiencia de uso de tecnología digital para la visibilización global del movimiento, ¿no? Y destacaba el uso ese, pero luego también han venido todos los movimientos de la primavera árabe, los movimientos los más recientes, ¿no? Ya la tecnología ya está verdaderamente incorporada como parte de las prácticas, porque permiten cierta eficiencia también de los movimientos, permite visibilizarse globalmente, permite la comunicación en tiempo real, permite la difusión de información. Pero otra vez, vuelvo a lo mismo, también tiene que haber una intencionalidad, porque en realidad las tecnologías estas, muchas permiten un trabajo más horizontal, pero tiene que haber una voluntad política de que eso sea así utilizado y una transformación organizacional para que un movimiento social decida ese tipo de cuestiones, ¿no? Hay varios estudios sobre las experiencias europeas, los indignados, etcétera, donde se analiza un poco cómo funcionó eso, y entonces cómo juegan los liderazgos y cuál horizontalidad y qué importancia tiene un liderazgo, ¿no? O sea, como que la horizontalidad absoluta tampoco es así, como que sí hay personas que se destacan o que lideran. Entonces, bueno, todo esto es algo bien de las investigaciones que hay que hacer también, ¿no? Y sobre todo en América Latina, ¿no? O sea que favorecen, ¿no? También tenemos en Brasil también las manifestaciones pro Bolsonaro, que tenían toda una connotación horrible desde el punto de vista del desarrollo humano o de democracia, fueron convocadas mediante WhatsApp. WhatsApp le vendió base de datos a la campaña, al equipo campaña, la difusión de las fake news, también con una velocidad que aún no tenemos mecanismos para refutar o discutir o interpelar eso, porque cuando uno ya sale a contestar, ya eso ya es verdad, o sea, ya está difundido como un virus. Entonces, ahí es donde están los desafíos de acción también, ¿no? Que son para movimientos sociales, pero son para personas también, porque estamos viendo a nivel individual también
fenómenos de, bueno, de estigmatización de personas, de difamación, lo que antes llamamos difamación, bueno, pero más rápido, más difícil de refutar, etc. Entonces sí que estamos viviendo una época desafiante en este sentido, ¿no? Y es importante, bueno, acelerar la investigación y la profundización de la investigación para poder contribuir también, ¿no? Pero en eso podemos hacer como sociólogos y sociólogas nuestro aporte. Bueno. Y nada más para complementar un poco, con respecto a la teoría de la dependencia, es decir, tal vez uno de los elementos importantes que se pudiera rescatar de esa teoría, y es un poco la conceptualización del poder, ¿verdad?, que genera, ¿verdad? Y relaciones de poder a nivel geopolítico, ¿verdad?, que se construyen en la historia del desarrollo económico de las economías periféricas. Pero, es decir, en ese sentido, ¿verdad?, es decir, la teoría social ya ha avanzado mucho, ha progresado mucho en ese sentido, y por ejemplo, es decir, desde el neomarxismo o incluso desde perspectivas un tanto materialistas como la de Castells, ¿verdad?, que incorpora un poquito de materialismo histórico, se recupera la noción de poder, pero ahora evidentemente tomando en cuenta esta nueva forma de configuración de relaciones a nivel global, donde ya no tenemos una relación entre centro y periferia, porque como si no me equivoco, Castells y Ulrich Beck en su texto de globalización reflexionaban también, el problema es que las condiciones de precariedad de los países en vías de desarrollo, los países periféricos, se comenzaron, sobre todo en los años 90 y los procesos de desindustrialización que se dieron en los 80, comenzaron a generarse precisamente, yo creo que hablaba de hoyos negros, algo así, en las principales capitales del mundo, ¿no? Entonces, en otras palabras, habían condiciones de tercer mundo en los países del primer mundo, y que eso era una cuestión que se venía, que era una especie como de redistribución del poder basado precisamente en estas redes de producción global, ¿verdad? Que mucho teórico ha reflexionado al respecto, y que prácticamente son redes económicas, ¿verdad?, que funcionan precisamente bajo los principios de eficiencia y de rentabilidad propiamente, ¿ves? Entonces, en su momento Costa Rica estaba todo feliz y contenta, creo que eran como 2.000 empleos de Intel, ¿verdad? Es decir, luego los Intel dicen bye bye, nos vamos, no deja con eso. Abre 120 empleos, ¿verdad? Es decir, de alto valor agregado, porque es de investigación y desarrollo, ¿verdad? Porque hasta eso es interesante, porque digamos el proceso del capitalismo digital se ha caracterizado mucho por la búsqueda por la estandarización y por la tercerización de todo tipo de servicios. Todavía se mantiene esto, pero por ejemplo en el pasado era más común que la investigación y desarrollo se generaba nada más en los países más avanzados económicamente, ¿verdad? Pero incluso ya ni eso, ¿verdad? Es decir, ya en esos momentos el nivel de racionalización y de coordinación a nivel global que se genera en esas redes de innovación corporativa, ¿verdad?, les ha permitido precisamente a comenzar a tercerizar, ¿verdad?, bueno, o enviar servicios de innovación y desarrollo a países en vías de desarrollo, ¿verdad?, que les funciona mucho mejor también. Y que en ese sentido, ¿verdad?, los países en vías de desarrollo han capitalizado un poco en eso, precisamente en mercadeándose a nivel global, precisamente como centros de alto valor, precisamente centros de alto valor agregado y de mano de obra altamente calificada también, ¿verdad? Pero bueno, precisamente, es decir, se rescata la dependencia, su dimensión de poder, no obstante, bueno, como decía Ana, ese sesgo estructuralista, ¿verdad? Es decir, realmente, y todavía un tanto modernista, ¿verdad?, no permite pensar un poco, ¿verdad?, la potencialidad, ¿verdad?, las potencias en ese sentido de las tecnologías digitales, no obstante. Y lo otro era, si mal no me equivoco, con los movimientos sociales, sí, en efecto, ¿verdad?, el zapatismo, sí, bueno, en efecto, sí recuerdo que Castells hablaba un poco hace tiempo al respecto.
Y bueno, el evento que fue uno de los, como esos primeros grandes movimientos sociales que se hicieron famosos y parte de la fama y el glamour que incluso toman el movimiento zapatista, pues proviene precisamente de esa adopción de las tecnologías digitales, ¿verdad? Entonces, el comandante Marcos con su auricular, ¿verdad? Incluso, ¿verdad? La ha visto como toda como un sujeto moderno integrado globalmente, por decirlo así, ¿verdad? Pero por supuesto, esos fueron como los primeros experimentos de movimientos sociales utilizando tecnología de la comunicación. Y lo que hemos visto precisamente es, conforme avanza la digitalización del mundo, que es una cosa muy importante, es un proyecto capitalista, es decir, digitalizar el mundo completamente, para que de esa forma todos seamos usuarios del capitalismo digital. En ese proceso de adopción y de profundización de la adopción de las tecnologías digitales, evidentemente cada grupo social se la apropia para sus propios fines finalmente, ¿verdad? Entonces ahí es donde ya comenzamos a tener, ¿verdad? Precisamente en el momento en que discursos neofascistas, de populismo de derecha extrema comienzan a pulular en los medios digitales y también en los medios de comunicación, entonces precisamente ahí es donde tenemos como una reactivación de estas redes neofascistas, por ejemplo, que en Estados Unidos comienzan principalmente utilizando Facebook, WhatsApp, comienzan a activarse, precisamente así es como se da el famoso evento hace 2 años de Charlottesville, ¿verdad? Precisamente incluso esta famosa estatua que terminan varias personas muertas, atropelladas, etc. Y en efecto, finalmente esas son las tecnologías digitales, ¿verdad? Promueven cierto tipo de cultura, cierto tipo de ciudadanía, ¿verdad? Ciertas visiones de mundo de aquellos que las usan principalmente, ¿verdad? Y precisamente lo que las tecnologías digitales, bueno, las redes sociales, etcétera, lo que nos están dando hoy en día precisamente es qué tan profundizado está este paradigma digital en nuestro mundo contemporáneo, y segundo, de qué tan infeliz el mundo es, básicamente, ¿verdad? El nivel de precarización, sobre todo el resentimiento, el sentimiento de abandono que las personas, sobre todo de las clases más bajas, tienen con respecto al Estado y que sufren incluso, ¿verdad? Es decir, el proceso de globalización, ¿verdad? Porque precisamente un trabajador, ¿verdad? de la Ford, ¿verdad? En Detroit, en Estados Unidos, ¿verdad? Que queda completamente desempleado, es echado de su casa, queda dado por la empresa, que no tiene trabajo, y eso es completamente una persona sin techo, sin hogar, ¿verdad? Y precisamente comienza a culpar la globalización, ¿verdad? Y la salida de las empresas industriales estadounidenses, que eran el gran orgullo de la industria estadounidense, hacia otras partes del mundo, ¿verdad? Precisamente. Y entonces ahí tenemos precisamente esta vuelta esta vuelta al nacionalismo extremo, al proteccionismo, ¿verdad? Pero basado precisamente en criterios etnonacionalistas extremos. Bueno, muchas gracias a Ana Laura y a Orlando, que nos han dado unas muy buenas exposiciones sobre la temática y que obviamente son centrales para entender el mundo que estamos viviendo y por lo tanto centrales para la sociología. Lo vivimos como profesores, como profesoras, ¿verdad? Las tecnologías no es igual las clases que damos ahora a las que vimos hace algunos años o cuando fuimos estudiantes, ¿verdad? En donde había que ponerle atención al profesor, a la profesora. Ahora la mayor parte de los estudiantes están en WhatsApp, están mensajeando, están viendo otras fuentes mientras el profesor está hablando, ¿verdad? Y eso nos impacta en la vida cotidiana, en la sociedad en su conjunto nos impacta tremendamente en el tema del empleo, ¿verdad? Y se dice que todo el desarrollo de las tecnologías están desplazando miles y miles de empleos y van a desplazar más empleos. Entonces, ¿qué tipo de sociedad, a qué tipo de sociedad vamos? Cada vez más automatizada, con menos empleos. ¿Qué va a pasar, digamos, con el tema del empleo? Nos impacta profundamente en los ingresos fiscales, ¿verdad? Porque muchas de esas tecnologías se disfrazan y burlan
los sistemas impositivos. En Costa Rica es un tema central cómo se regula las plataformas de contrataciones de hoteles, de comidas, y eso es un tema que está en negociación actualmente porque los ingresos fiscales han bajado, bueno, han tratado de aumentarlos con el paquete fiscal. En lo cultural, ¿verdad? La influencia es tremenda, ¿verdad? En todos los ámbitos, que creo que ha reemplazado lo que antes eran los libros, el cine, el internet. Conozco comunidades que no tienen internet, comunidades indígenas que no tienen internet. Los jóvenes cargan los teléfonos en máquinas solares, los cargan mediante sistemas solares, y en las noches se van a la montaña donde tienen digamos señal de internet para conectarse con el mundo. Entonces eso está causando transformaciones identitarias, no solamente pues en nuestras poblaciones con accesos rápidos a internet, sino en poblaciones indígenas que pensamos que conservan culturas más tradicionales. Y bueno, yo soy del tiempo de la teoría de la dependencia, entonces nada más 2 notas sobre eso. Me parece que, por ejemplo, quizás el tema de la teoría de la dependencia sobre la centralización y concentración de los capitales, eso es importante, porque creo que mucho de esto está muy concentrado en empresas, digamos, donde hay cierta distribución, pero las ganancias principales tienen alta concentración. Entonces, para mí el tema de la concentración y centralización de los capitales podría ser un tema que se rescate. Y a través de lo que se llamaba, por ejemplo, la versión de Mauro Marini, a través del intercambio desigual de valor, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que pasa con la dependencia? El valor del trabajo en los países periféricos es subvalorado, y el valor de los países centrales es sobrevalorado. Y esta centralización y concentración del capital que está conectado, digamos, a redes económicas, pero también a la dominación política y cultural, es decir, a los tratados de comercio, a los grupos de poder, hacen que hagamos como una especie de pagos, como diezmos generalizados, ¿verdad?, al capital transnacional que están en estas compañías que dominan la tecnología y que a veces se nos descargan, ¿verdad?, inevitablemente cuando queremos estar al día en los antivirus, en que se nos cobra porque anualmente las suscripciones a paquetes tecnológicos, las computadoras nos sirven 2 años y después tenemos que cambiarlas, etcétera. Y yo creo que eso es una tremenda dependencia, me parece. Pero bueno, muchas gracias y felicitaciones a la maestría, a Nancy, que ha programado esta actividad que me parece central y que ojalá que estudiantes le den continuidad, ya sea en la maestría o en la licenciatura. Entonces, muchas gracias por su asistencia y buenas noches.